Hay historias que trascienden en el tiempo y por eso hoy vamos a hablar sobre el Titanic. Pero si todavía no me conoces, mi nombre es Idiáquez, así que acompáñenme. Esto ocurrió hace más de un siglo, pero todavía hoy nos conmueve. En 1912 se construyó lo que muchos llamaron la obra maestra del mar. Un barco tan grande, tan lujoso y tan seguro que se atrevieron a decir que era insumergible. Pero la noche del 14 de abril, la realidad demostró que por más grande que sea el orgullo, la naturaleza siempre es más poderosa. Esta es la historia del Titanic y cómo nació este barco gigantesco. Para los tiempos, fue construido en los astilleros Harland y Wolff en Belfast, Irlanda del Norte. Su construcción empezó en marzo de 1909 y terminó 3 años después. Medía 269 metros de largo, más de 4 cuadras, y pesaba 46.328 toneladas. Tenía 4 chimeneas, aunque la cuarta chimenea solo era de pinta porque solo funcionaban 3. Esto se lo pusieron la cuarta chimenea más que todo para tirar presencia. Contaba con gimnasio, piscina cubierta, biblioteca, restaurantes de lujo, salones de lectura y hasta un campo de petanca. Yo nunca había escuchado en mi vida que era un campo de petanca. Entonces me puse a averiguar y es esto. Y se juega en esta superficie que más o menos consiste en lanzar esas pelotitas, esas bolas metálicas, y se trata de dejarlas lo más cerca posible de ahí, de esa cosita de madera ahí. No sé quién jugará eso, pero bueno, sigamos. Los ingenieros lo diseñaron con 16 compartimientos estancos. Los periódicos lo llamaron prácticamente insumergible. Nadie imaginó que esa confianza sería su mayor debilidad. Hay historias que afirman que varias personas dijeron que ni Dios podía hundir ese barco. Y el viaje inaugural comenzó el 10 de abril de 1912. El Titanic zarpó de Southampton, Inglaterra, rumbo a Nueva York, en Estados Unidos. Hizo escalas en Cherburgo, Francia, y Kingston, Irlanda, antes de perder de vista la tierra. 2.224 personas iban a bordo de ese barco. Ya se imaginan la clase de personas que iban ahí. Iban hombres multimillonarios, iban inmigrantes que buscaban una mejor vida en Estados Unidos. Y en primera clase iban los magnates, herederos que pagaban fortuna por esos camarotes. En la segunda clase iban turistas, profesores y familias de la clase media. En la tercera clase iban cientos de personas de toda Europa que con sus ahorros compraron el sueño de empezar de nuevo del otro lado del océano. Me imagino que en la tercera clase iban prácticamente los inmigrantes. Y la noche que todo cambió fue el 14 de abril, 4 días después de zarpar. El mar estaba tranquilo. Durante todo el día recibieron 6 advertencias de hielo, pero el barco siguió a toda velocidad a unos 42 kilómetros por hora. A las 11:40 el vigía Frederick Fleet, o como se diga, vio algo oscuro. Creo que así se pronuncia. Bueno, la cosa es que él vio algo oscuro justo en el camino y gritó hielo adelante, y trataron de esquivarlo, pero fue tarde. El costado derecho rozó el iceberg. El golpe en realidad no es que fue muy escandaloso, pero sí abrió el casco en varios puntos. El agua empezó a llenar 5 compartimientos seguidos. El barco podría sobrevivir con 4 dañados, pero con 5 jamás. Y el capitán Edward Smith y el diseñador Thomas Andrew bajaron a inspeccionar, y la noticia fue terrible. Y lastimosamente el Titanic se iba a hundir, y le daban 1 hora y media o quizás hasta 2 antes de desaparecer del todo. Y esas ahí fueron las 2 horas más largas del mundo, me imagino yo, para esa gente, porque rápidamente empezó la evacuación, pero había un problema gravísimo, que en los botes salvavidas solo cabían 1.178 personas de 2.224, y la regla era simple: mujeres y niños primero. Muchos hombres se quedaron en cubierta despidiéndose. Algunos botes se lanzaron medio vacíos por miedo a que se volcaran. Mientras el agua subía rápidamente, hubo actos de valor que jamás se olvidan. Los músicos tocaron hasta el final. Esta parte
en realidad no sé si es cierta. Por más que me rebusqué por todo el internet, no encontré nada que afirmara que sí, los músicos tocaron mientras el barco se hundía. El telegrafista siguió enviando señales de auxilio hasta que el agua le llegó a los pies. Oficiales cumplieron su deber hasta el último segundo, y a las 2:20 de la madrugada el barco se partió en dos. La proa se hundió primero y la popa se quedó vertical en un instante, como si se despidiera, y luego se fue al fondo del Atlántico, a casi 4.000 metros de profundidad. Quedaron más de 1.500 personas en el agua, en temperatura bajo cero. La mayoría no sobrevivió ni 15 minutos. Cuando llegó el primer barco de rescate, el Carpathia, ya era demasiado tarde. Solo se salvaron 712 personas. Pero, ¿y por qué ocurrió eso? Solo fue el iceberg que hundió el Titanic. En realidad fue una cadena de errores humanos. Creerse insumergible hizo que no tomaran las advertencias, porque recordemos que dijeron que ni Dios podía hundir el barco. Velocidad excesiva, navegaban a toda velocidad en una zona conocida por tener hielo. Las leyes de la época exigían muy poco y nadie se atrevió a cuestionarlas. Si es que cuando va a pasar una tragedia, pasa, porque el barco más cercano, conocido como el California, estaba a poquitos metros del Titanic, pero justo en ese momento había apagado el radio y nadie escuchó las llamadas de auxilio del Titanic. El descubrimiento, 73 años después de esa tragedia, durante décadas nadie supo exactamente dónde quedó, hasta que en 1985 el oceanógrafo Robert Ballard lo encontró a unos 600 kilómetros al sur de Terranova, Canadá. No está intacto, obviamente. Se está desintegrando lentamente por la presión, las bacterias y el tiempo. Se estimaba que para el centenario en 2012 ya se había perdido gran parte de su estructura, y ahora ahí es un lugar sagrado, un cementerio marino donde descansan para siempre cientos de personas. La historia del Titanic no es que solo un barco se hundió simplemente, es la historia de ricos, pobres, jóvenes, viejos, que una noche de abril se enfrentaron a lo desconocido. Esto nos debería de enseñar que ningún logro humano, por muy perfecto que sea, puede fallar en algún momento, y que la humildad es necesaria hasta en los momentos de éxito. El valor y la bondad es lo único que en esta vida nos mantiene a flote, y que esto nos sirva de lección para todas las cosas que se vienen en el futuro, porque recordemos, no podemos desafiar a la madre naturaleza. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que me visites en mis perfiles, te suscribas al canal, actives la campanita y me regales tu like. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.